se ha mencionado por ahí. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenas noches ante todo. Omar, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y a ver, la información que tenemos es que este famoso ciclón Yaku ya se ha alejado, o ya al menos se está alejando de las costas peruanas. ¿Qué es lo que podemos esperar para los siguientes días? Porque todavía vemos en la capital, en diferentes regiones, una situación de emergencia muy complicada. El ciclón Yaku, ahora mismo, antes de entrar al programa, revisé la estadística, está a 1.850 kilómetros de distancia de cualquier punto del territorio nacional. Entonces está realmente lejos. Ya no es un problema el ciclón. Ya no es un problema el ciclón. Lo que pasa es que el ciclón y las lluvias intensas son hijos de la misma madre, que es el calentamiento del mar. Eso sí es un problema. Desde principios del mes de marzo, ya estamos registrando una alza extrema de la temperatura del mar, muy similar a lo que tuvimos en el 2017, ¿no? Y esto es lo que desencadena las lluvias. Entonces... Ajá, solo para detenernos ahí, porque quizá hemos llegado a la conclusión de que estas lluvias extremas o esta activación de quebradas, estos huaicos, son a consecuencia del ciclón. No. Las lluvias, las activaciones de quebrada, perdón, son a consecuencia de las lluvias extremas. Y el gran detonante de las lluvias extremas es el calentamiento del mar. Lo que hizo Yaku, que en realidad es, si lo vemos en una escala estándar, digamos, es muy pequeño, tenía velocidades de 20 kilómetros por hora. Lo que hizo Yaku cuando estaba cerca de las costas peruanas fue que inyectó humedad a las nubes. Entonces, como que las repotenció, les dio más energía, ¿ya? Entonces, ahora Yaku ya está lejos, pero seguimos teniendo las lluvias asociadas al calentamiento del mar. Yaku fue solo un factor adicional para estas intensas lluvias, pero no es el único factor ni el más importante. No, de ninguna manera. El más importante es el calentamiento del mar y esa es la preocupación, porque se puede ver en el trajín de los días que este calentamiento por lo menos está avanzando hacia el sur y está aumentando. ¿Y eso qué quiere decir? Es decir, el calentamiento del mar lo que genera son mayores lluvias o lluvias o mayores lluvias. O implica también o tiene implicancias en la intensidad de estas lluvias. Los dos. La costa peruana es un desierto, ¿no? No es como Panamá, no es como México. Es un desierto, ¿por qué? Porque nuestro mar es frío. Cuando nuestro mar se calienta, las nubes de tormenta, llamémosla así, que normalmente se quedan en los Andes, tienden a avanzar hacia la costa. Entonces llueve donde no debe llover. Los desiertos de Piura, Tumbes, Lima, Ancash, Ica, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. La situación es extremadamente parecida a la del 2017. Entonces, esa es la preocupación. El factor a favor que tenemos es que ya se acaba el verano. Entonces, a partir del 21 ya es el cambio de estación y necesariamente nuestro hemisferio recibe menos radiación solar, menos calor. Ya el calor disminuye y eso va a contribuir a que el mar recupere temperaturas normales, pero por lo menos vamos a tener hasta el fin de estación, fines de mes, todavía las lluvias persistentes. Llueve sobre mojado, como dice la canción, las quebradas ya están activas, están húmedas, entonces una pequeña lluvia puede desencadenar en la activación de una quebrada. Es decir, por lo que nos dices, según la información que tenemos con el calentamiento del mar, por más que Yaku ya se haya alejado y ya no sea un problema en este momento, vamos a tener intensas lluvias de aquí hasta fines de marzo al menos. Disminuyendo su intensidad, afortunadamente, ¿no? Hemos notado claramente cómo las lluvias han ido migrando hacia el sur. Al mismo tiempo que el calentamiento del mar iba migrando hacia el sur. Entonces, en algún momento esperamos que en la próxima semana el anticiclón del Pacífico, que es el gran motor que trae vientos y agua fría desde el Polo Sur, se comience a fortalecer y ya comience a contrarrestar los efectos. Pero lluvias, por lo menos en las partes altas de las cuencas, del río Rímac, del río Rurín, del río Ica, del río Pisco, todavía vamos a tener. Ahora, me decías que la situación que estamos viviendo es muy similar al fenómeno del Niño del 2017. ¿Estamos ya en un fenómeno del Niño? ¿Se podría presentar un fenómeno del Niño? Lo que pasa es que nuestro Niño costero es bastante particular porque solamente afecta al Perú. Un El Niño se conoce cuando la mayor parte del Pacífico central se calienta y genera ciertas condiciones. ¿Podemos estar en un escenario del Niño costero? Probablemente, pero después de todo,
el nombre no va a hacer la diferencia a los efectos que estamos sufriendo y que no estamos preparados. Y a ver, hablando de los efectos, porque en el 2017, algo que me mencionaba el ministro de Defensa, Jorge Chávez, que era el jefe de INDECI en ese momento, es que la gran diferencia con lo que estamos viviendo en este momento es que el niño costero ese entonces empezó en diciembre, y fue diciembre, enero, febrero, de una situación sumamente dura, por eso el impacto de ese niño fue tremendo. Sí. La diferencia es el tiempo. La diferencia es el tiempo y el calentamiento anómalo del niño costero del 2017 comenzó en la veintena de diciembre. Este calentamiento anómalo de 2023 comenzó los primeros días de febrero. Apenas en los primeros días de febrero ya se comenzó a notar una tendencia al alza de los vientos, de los vientos y del calentamiento del mar. Entonces, sí, afortunadamente la intensidad, la duración del tiempo es mucho menor, pero la intensidad está siendo la misma, probablemente potenciada por el ciclón Yaku. Ahora, me comentaba un ingeniero hidrológico en la mañana que si el ciclón Yaku se hubiese ubicado en, no sé, en cualquier país del Caribe, simplemente no hubiese pasado absolutamente nada. Que la gran diferencia en este caso es que el Perú es altamente vulnerable. Sí, por supuesto. Como te dije, el ciclón Yaku ha tenido picos de velocidad de 22 kilómetros por hora. Seguramente un ventilador grande puede tener mayor potencia que eso. Lo que pasa es que somos extremadamente vulnerables. Nuestras ciudades, Lima, no soporta 4 milímetros de lluvia. Piura ha tenido días en los que ha recibido 80 milímetros de lluvia. Entonces ya tenemos que comenzarnos a mentalizar, y con nosotros me refiero a toda la población y sobre todo a las autoridades, que en el contexto de cambio climático que estamos viendo y la recurrencia de estos eventos, en el Perú llueve y tenemos que prepararnos para eso. Y eso es importante, porque esto va a seguir pasando. Sí. No sabemos y quizás no se pueda garantizar que esto va a ocurrir nuevamente el próximo año, pero va a pasar nuevamente de todas maneras. De todas maneras. El previo niño costero, que el que conocíamos fue en 1925, de ahí nos visitó el 2017. Ahora, solamente 6 años después, sea niño costero o no, estamos teniendo exactamente los mismos efectos. Entonces ya estamos comenzando a ver un acortamiento en la periodicidad de estos fenómenos, ¿no? Y además, todos los modelos climáticos, y esto es bastante importante, nuestro mar está caliente a fines de nuestro verano, del verano del hemisferio sur. Se va a mantener caliente de a poquitos en nuestro otoño y probablemente en nuestro invierno. Esto quiere decir que vamos a tener un invierno leve. Pero mientras es invierno para nosotros, es verano en el hemisferio norte. Entonces, la otra mitad del Pacífico se está calentando. Esto podríamos estar juntando las fichas para tener un El Niño global, tipo 97-98, para el verano nuestro del 2024. Eso sí sería un grave problema. A ver, ahí me gustaría detenernos, porque sí, me parece muy importante diferenciar. Tú hablas de El Niño costero, que es un fenómeno peruano. Sí. Pero está el fenómeno del niño global. Sí, también. ¿Ya qué significa esto? ¿Cómo nos puede golpear? ¿Y qué probabilidad hay de que suceda? Los grandes niños son aquellos que traen el agua caliente, el agua tropical, digamos de la costa de Australia, para que los televidentes se ubiquen, ¿no? Y esta avanza por el Océano Pacífico a lo largo de la línea ecuatorial, ¿ya? Entonces, lo que estamos comenzando a ver ahora es justamente esa tendencia. El Pacífico ha estado básicamente frío estos 4 años por la Niña. Hemos tenido el fenómeno de la Niña que nos enfriaba todo el Pacífico. Parece que esa temporada, esa estacionalidad ya se acabó y estamos entrando en una fase caliente. Entonces podríamos tener un niño importante, tipo 97, 98, 82, 83, que fue el peor que hemos registrado en nuestra historia, ¿no? Y tenemos que estar preparados. De repente, el 2017 y estos fenómenos son el preaviso de un evento más grande. En unos meses todavía vamos a tener la confirmación, pero puede que unos meses ya sea demasiado tarde para comenzar a actuar. Y cuando hablamos de un niño mucho más grande, lo mencionas porque el mar se va a calentar muchísimo más o porque el periodo de calentamiento va a ser más prolongado. Es decir, vamos a tener muchas más lluvias por mucho más tiempo, más inundaciones, más quebradas activadas. Eso. Durante el Niño del 82-83, un año tuvimos el mar caliente. ¿Todo el año? Todo el año. Wow. Se tuvo lluvias enormes, nunca previamente registradas en el Perú. 97-98 igual. Entonces, eso es porque se calienta una gran masa del Pacífico, ¿no? Entonces, como demora tiempo en calentarse, demora tiempo en enfriarse, ¿no? Y entonces ya estamos comenzando a ver los primeros signos de calentamiento. Hombre, que tenemos que actuar, porque ya se sabe,
efectivamente que el Niño es un fenómeno global. Afecta a las lluvias monzónicas en la India, afecta a sequías en California y por supuesto aquí en el Perú, que está directamente expuesto. Es decir, Patricio, deberíamos tomar esto que estamos viviendo en este momento, que ya es doloroso, que ya está generando miles de pérdidas decenas de personas que han perdido la vida en este momento. Deberíamos tomar esto como un preaviso, como un anuncio, como al menos una alerta. Sí. Perú, prepárense para lo que puede venir. Exactamente. Y de hecho, nuestro preaviso debió haber sido el 2017, que ya no conocíamos el fenómeno, nos agarró un poquito mal preparados, transición de gobierno, en fin, pero que al final salimos adelante. Hemos tenido 6 años para prevenir lo que ahora está pasando. Puede que hayan sido 7 para lo que va a venir o 8. Si no viene el 2024, va a venir el 2025 o el 2026. La cuestión es que seguimos creciendo como población, nula planificación territorial, nuestras ciudades y nuestra población está donde puede, literalmente, y está cada vez más expuesta a esto, ¿no? Ahora, los equipos científicos, instituciones científicas como el CENAMI y otras más, hacen constantemente investigación y están proveyendo de información, entiendo, a las autoridades para que tomen justamente decisiones y advirtiendo, oye, estos son los riesgos, esto puede pasar. En tu calidad de ex jefe del CENAMI, ¿son escuchados por los tomadores de decisiones? Eso es muy difícil y muchas veces no. Muchas veces, no solamente CENAMI, está el Instituto Geofísico, está el Instituto del Mar Peruano, la comunidad científica en general emite una cantidad enorme de información precisa al instante, pero muchas veces los tomadores de decisiones o los tomadores de acción no lo toman en cuenta, ¿no? Si uno emite un informe, INGEMET, por ejemplo, reporta una zona de alto riesgo. En esa zona de alto riesgo hay un pueblo, Secocha, lo vivimos a principios de año. Exacto. Exacto, ¿no? Llega al alcalde, llega a la municipalidad, llega a la región. ¿Qué acciones tienen que tomar ellos? Ya más no se puede hacer, ya se les ha dicho. Esta población está en un alto riesgo inminente, ahorita puede pasar algo. No toman acción, la población sigue creciendo y cuando llegue el desastre, como que las autoridades no se dan por entendidas cuando la información científica estaba ahí. Y yo te pregunto, Patricio, dado que, a ver, me parece bien importante esto, que tomemos ya este desastre y esta emergencia como una señal de alerta a lo que puede venir en los próximos meses. Ojo, en el 2024, no de aquí al 2030, 2024, un periodo corto. Ya, si no hacemos nada, el nivel de responsabilidad sería absoluto. Ah, por supuesto, ¿no? Inclusive ya el nivel de responsabilidad ya está cargando sobre las autoridades pasadas, ¿no? Hemos cambiado de gobiernos hace poco, distritales, regionales, ¿no? No se hizo nada frente a el Niño Costero, pero ahora vamos, ya lo sabemos. Creo que es la primera vez en la cual el CENAMI, el Servicio Meteorológico Nacional, emitió una alerta con una semana de anticipación, la semana pasada, y eso una gran felicidad y un gran saludo para los técnicos científicos del CENAMI que vieron la situación como era. Ahora, ellos mismos están dando la misma alerta de que qué puede venir en unos meses, nada más, 6 meses adelante, y tenemos que tomar acción. Esto ya no es un llamado de atención, sino un llamado de alerta. A ver, pero preocupa también el tiempo, ¿no? Porque el hecho de que sea tan corto, 6 meses, nos hace preguntarnos cuánto vamos a poder cambiar de la situación en ese corto periodo de tiempo. Sí, en el 2017, con el Niño Costero, con una mega inversión de 25.000 millones, se nos prometió la reconstrucción con cambios y vemos que el país se sigue inundando tal cual en el 2017. ¿Cuánto vamos a hacer en 6 meses? Un problema. Estamos totalmente expuestos. Estamos totalmente expuestos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es ahorita identificar a la población que ya fue afectada y ejecutar un plan no solamente de rehabilitación, sino de reubicación. Porque los que han sido afectados ahora, han sido afectados en el Niño Costero del 2017, probablemente van a seguir siendo afectados en el siguiente fenómeno que tengamos. Entonces, hay que dejar de exponer a nuestra población a este tipo de riesgo. Y si no se puede reubicar, no se puede reubicar Chaclacayo, no se puede reubicar Chosica, no puedes construir un nuevo Piura. No hay presupuesto para eso. Hagámosla resiliente, hagámosla una comunidad que sepa enfrentar la emergencia con sistemas de alerta temprana, con educación,
con planes de acción y sobre todo con una concientización y una armonización de todo el aparato estatal para tener emergencia. ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto justamente tomar en cuenta la opinión o la información científica e invertir en prevención, que finalmente es eso, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? A veces yo quiero pensar que es porque la información tiende a ser muy técnica y muy complicada. Pero eso puede ser la primera, la segunda vez. Después ya no, la información está ahí y es directito, responsabilidad de las autoridades que están a cargo. Y a ver, ¿qué le podemos pedir quizá a ese alcalde? Leía por ahí cuando ocurrió lo de Turquía con el terremoto, los planes de prevención de las municipalidades. El 2% de las municipalidades tenía planes de prevención, solo el 2%. Y uno dice, ¿y cuántos lo han ejecutado? Menos incluso. Menos. Entonces, para los temas climatológicos, que son mucho más recurrentes que un terremoto, uno diría, ¿cuánto hemos avanzado en eso? Sí, y la respuesta no es nada buena. Hemos avanzado poco o nada. Y de repente inclusive hemos retrocedido, porque algunas imágenes de satélite que tú puedes comparar en 2017 versus ahora, había zonas que no estaban pobladas y que ahora lo están. La necesidad de vivienda, techo, casa, es apremiante. Entonces, ahí es donde las municipalidades distritales tienen que poner mano dura en qué zonas son intangibles. El cauce del río, 50 metros para acá, 50 metros para el otro lado, nadie puede vivir ahí. Y si hay alguien, pues se le reubica. Si no se le puede reubicar, hay mecanismos legales para hacerlo. Y es curioso, ¿no? Porque cuando uno ve las zonas que se han inundado en Tumbes, en Piura, incluso ahora acá en Lima, son exactamente las mismas zonas que se están inundando. Es decir, ya sabemos que cada cierto tiempo por ahí va a venir el Huayco. Exactamente. Inclusive tenemos una similitud bastante tenebrosa con el Niño Costero de 2017. Los huaicos y las inundaciones se están dando básicamente en las mismas fechas. Ayer fue un aniversario del primer huaico que tuvimos en Punta Hermosa en 2017, ¿no? Donde vimos a la señora saliendo entre los escombros, todo eso. Sí, la fecha es básicamente la misma y los problemas siguen siendo los mismos. El huaico, obviamente el huaico de hace 2 días fue mucho más potente, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver cómo estamos planeando nuestra vida, nuestras comunidades y sobre todo nuestra seguridad frente a los eventos naturales. Y tomamos experiencia de países que sí hacen bien esto, es decir, si esto ocurre en Australia, si esto ocurre en cualquier otro país, ¿tienen planes de prevención? ¿Cómo se organizan ellos? ¿Cuál es el nivel de coordinación entre autoridades municipales, el gobierno central? ¿Se está viendo qué buenas experiencias hay? Se ven muchísimas experiencias. Y no vayamos muy lejos. Ecuador tiene las mismas características y la misma afectación, entre comillas, del Niño Costero que nosotros. Porque cuando se calienta Tumbes, también se calienta el Golfo de Guayaquil. Tienen unos sistemas de canalización de sus ríos espectaculares. Entonces, ahí, efectivamente, de los Andes ecuatorianos, donde de hecho llueve más, bajan huaicos y entran por una especie de torrenteras, una especie de canales, ¿no? Que están súper profundos, súper cementados, parques alrededor y no pasa nada. O sea, literalmente no pasa nada. Ni siquiera hay necesidad de cerrar los puentes superiores porque están construidos para soportar caudales enormes. ¿Por qué no podemos aprender ese tipo de lecciones? Ahora, por supuesto, estamos hablando, perdón, Patricio, estamos hablando no de un país rico, no estamos hablando de Canadá, Suiza. No. Ecuador, con todo el respeto del mundo, es un país similar al nuestro. Muy similar al nuestro. Colombia igual. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que este tipo de infraestructura toma años, a veces toma décadas en hacerla. Entonces, ahí ya no... Quien le inicia no recibe el rédito político de la construcción y de yo soy El Salvador. De repente, si cambiásemos nuestras políticas de Estado a un plan a 20, 25, menos quizá 15 años para salvar estas ciudades, para protegerlas frente a los eventos a futuro, otra puede ser. Porque era interesante, ayer conversábamos con Amalia Moreno, que ha sido jefa de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y nos decía que ella no solo recibía presiones del más alto nivel, ¿no? Del presidente de turno para invertir en determinada cosa, para invertir más en reconstrucción que en prevención, sino que recibía presiones de los propios alcaldes, que a su vez recibían presiones de los vecinos que querían reconstruir la carretera antes que reconstruir con sistemas de drenaje o evitar. Entonces, ¿cómo hacerle frente a eso, a las presiones que hay en cómo invertimos el dinero ante las necesidades? Ahí la autoridad tiene que tomar su papel de autoridad y ponerse firme.
¿no? La misma reconstrucción que tuvo Piura se pudo haber realizado con drenajes. Hay un montón de drenajes. No exclusivamente poner una alcantarilla debajo de la pista, ¿no? Es aumentar la profundidad y la pendiente de la misma pista para que el agua discurra, como en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho. Así se hizo, ¿no? Pero esto es toma de decisiones de la persona correcta, porque el marco legal existe, el marco presupuestario existe. Es cuestión de toma de decisiones y básicamente decisión política de hacerlo. Bueno, ahí no quiero entrar mucho al terreno político, pero me gustaría tu opinión sobre la propuesta de la presidenta Dina Boluarte de crear una autoridad nacional de infraestructura. No lo sé si con una entidad de ese tipo que no sé si le quite o comparta competencias con municipalidades, gobiernos regionales, se pueda planificar mejor el desarrollo de nuestras ciudades, que tiene que ver con eso. La gente pues se instala donde puede, donde quiere y donde los traficantes de terreno le permiten, valgan verdades. Exacto. ¿Y quién tiene la responsabilidad de fiscalizar eso? Es justamente la municipalidad distrital, la más chiquita. Exacto. Es aquella que tiene que ir con los serenos a sacar a la gente que se está metiendo en la ladera de un volcán, dentro de una quebrada, al lado de un río, ¿no? Entonces, si se construye, si se establece otra autoridad más, muy parecida a la autoridad de reconstrucción con cambios, de repente no tiene el impacto chiquito que es como se necesita, porque este tipo de desgracias afecta directamente a familias, a pobladores, a personas muy puntuales. Entonces, creo yo que dándole muchas más capacidades y fiscalización a los gobiernos distritales y provinciales, podríamos tener más efecto. Ahora, veíamos esta imagen terrible, me parece que era en Jicamarca, si no me equivoco, de una casa de 3 pisos que se cae el día de hoy, se desploma como si nada. Lo primero que uno piensa es, bueno, informalidad, ¿no? Informalidad no solo desde dónde se ubicó esa casa, sino incluso en la construcción. Tú lo sabes mejor que yo. Exacto. El Perú, el 70% es autoconstrucción. Por supuesto, por supuesto. Y siempre decimos que esa factura nos la van a pasar durante un terremoto. Pero no. Mientras tanto es... Hoy por hoy estamos teniendo miles de millones en pérdidas de esto, ¿no? Entonces ahí comenzamos a hacer... Son las preguntas que nos tenemos que hacer. Esta persona, esta familia, los dueños de este edificio construyeron ahí porque eran dueños del terreno. ¿Quién se los vendió? ¿Quién lo permitió? ¿Quién les puso luz, agua? ¿Por qué no se fiscalizó? Entonces, ese edificio no era de hace 1 año, 2 años, era de hace 10, 15 años. ¿Quién tiene la culpa? A eso tenemos que ponernos a plantear mucho. Y a ver, eso. Patricio, así como esa casa de 3 pisos, como uno dice una casa de 3 pisos, no necesariamente es una familia de escasos recursos, con una casa de 3 pisos. Pero y ahí te preguntas, ¿no? ¿Cómo se está dando nuestro desarrollo urbano y qué criterios estamos tomando en cuenta para desarrollarnos como ciudades? Sí, claro. Y ahí la respuesta es... Estamos tomando nulos criterios. Estamos creciendo donde podemos de manera desordenada. Ninguna ciudad en el Perú ha tenido un plan de desarrollo urbano. Nunca, jamás. Nunca se ha construido una ciudad pensada para soportar algún tipo de fenómeno. Lluvias, sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, nada. Estamos, de repente es nuestra herencia colonial que simplemente comenzamos a crecer y a ocupar el espacio próximo más disponible. Entonces no tenemos planificación urbana, y si queremos comenzar a hacer un cambio de aquí para la siguiente generación, es empezar por ahí. Y lo que estamos viendo no solo en Perú, sino a nivel global con este cambio climático, porque hay un cambio de temperaturas en el mundo y esto es innegable. En ciudades como la nuestra, como Lima, donde no estamos pues acostumbrados a una lluvia intensa, ya no sabemos qué hacer, nos volvemos locos. Tenemos que empezar a adaptarnos a una nueva forma de vivir, a una nueva normalidad climatológica. Por supuesto. Los estudios del IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, dice que para el 2040 finalmente vamos a llegar a la barrera de que todo el planeta va a subir 1.5 grados centígrados de temperatura. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que el Perú prácticamente se va a volver un país tropical. Entonces, va a llover como en Panamá. ¡Wow! ¿No? Para el 2040. Vamos, es un periodo no muy largo. De nada. Entonces,
tendríamos que ya comenzar primero, a priori, a pensar en techos para nuestras casas, techos para las casas de toda la costa, porque va a comenzar a llover. Vamos a llegar quizás a un punto en que ya no tengamos que llamar niño costero, ya no tengamos que llamar evento extraordinario, si comienzan a ocurrir todos los años. Se van a volver cotidianos. Entonces, desde la infraestructura de escuelas con aires acondicionados, desde los techos de las casas, desde a dos aguas para soportar las lluvias, drenaje en nuestras ciudades. Esto se llama adaptación al cambio climático, porque bien que mal ya es consenso de los especialistas en que ya no se puede revertir el cambio climático. Entonces, sigamos para adelante, disminuyámoslo lo más posible, pero adaptémonos. ¿Qué va a pasar? Eso, sobre todo en una sociedad tan expuesta como la nuestra, es una pregunta muy dura. Y esto, Patricio, es un fenómeno que afecta solo lo que mencionábamos, del cambio, por ejemplo, de las intensas lluvias en la costa. Solo de Lima, solo de la costa peruana, ¿qué otros cambios se ven en otras regiones del país? ¿Qué regiones se han adaptado bien a estos cambios? Porque, claro, me pongo a pensar en Tarapoto, Ucayali, en la selva peruana, tienen lluvia todo el tiempo y claro, no se están inundando. No, porque ya su idiosincrasia, su infraestructura, sus estructuras sociales funcionan alrededor de eso. Yo soy del Cusco y en el Cusco llueve y llueve duro. Puede llover 40 milímetros en media hora, la ciudad se moja, se seca y la vida continúa, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en Cusco comenzamos a tener cada vez más seguidos temperaturas bajo cero, congelantes, o en el altiplano? ¿Qué pasa si comenzamos a tener veranos cada vez más intensos? Nuestras casas no tienen calefacción como las europeas, como otras realidades. Hay que comenzarnos a adaptar pensando en esta nueva realidad de acá a 20 años, no es mucho. Claro, pero esa adaptación pues no solo parte del ciudadano, ¿no? Y del que tenga plata para hacer esos cambios. Parte desde una política pública. Exacto. Pero esto es lo complicado, mirando hacia adelante, ¿cómo va a ser tu sociedad de aquí al 2040? Y en una sociedad y en una realidad tan variante a la nuestra, que variamos cada mes, creo, de realidad, pensar al 2040 es imposible. Tenemos problemas muy inmediatos, pero estamos descuidándolos a largo plazo. Y uno de ellos fue la reconstrucción del 2017. Resolvíamos cositas chiquitas, pasaron 6 años y no se llegó a hacer nada. Y acá es donde uno saca, para entrar un poco en materia política, que me parece que está vinculado definitivamente con las políticas públicas, donde vemos que los problemas políticos nos pasan factura. Tener un presidente, a ver, en los últimos 6 años, un presidente por año, te va a pasar factura porque ¿qué visión de largo plazo puedes plantear? Ninguna. Cambias de presidente, tienes que cambiar de ministros, tienes que cambiar de viceministros, de jefes de direcciones, jefes inclusive de las instituciones científicas. Yo tuve la fortuna de servir al CENAMI solamente por 7 meses. De ahí y volvieron los cambios y así. Es muy difícil. La inestabilidad política, muy bien lo has dicho, ya nos está pasando factura en temas neurálgicos y en temas que nos dañan, ¿no? Y nos dañan con afectación a la vida, a la salud, a la tranquilidad de las personas. Podríamos decir, para entrar en materia, que la reconstrucción con cambios fue un fracaso hoy por hoy. Es decir, si a mí me dijeron, y lo dijo Pedro Pablo Kuczynski en el 2017, vamos a cambiar todo, ya esto no va a volver a pasar, por eso era reconstrucción con cambios. 2023, todo inundado, ¿fracasó? Llamarlo fracaso quizás es bastante duro, pero lo cierto es que no se ven los cambios. Ese es el tema. ¿Dónde están los cambios? Las mismas ciudades, Piura, Sullana, Casma, y la lista continúa, han vuelto a ser afectados exactamente de la misma manera por el mismo fenómeno. Entonces, por decirlo positivamente, no fue nada efectivo. Muchísimas gracias, Patricio, por esta entrevista gracias. Sumamente interesante, realmente, y a veces nos cuesta pues, pensar más allá de fin de mes. Patricio Valderrama, expresidente ejecutivo